Era un día común. Lucas estaba sentado en su elegante oficina en el piso más alto de su rascacielos, rodeado de pantallas de computadora, papeles y contratos que se apilaban sobre su escritorio. A los 35 años, Lucas Fernández era un hombre de éxito. Había fundado una empresa tecnológica que ahora valía millones. Su vida parecía perfecta, una prometida hermosa, Lola, una mujer conocida en el mundo de la moda, y una carrera envidiable que le aseguraba un futuro brillante. Sin embargo, ese día, algo cambiaría por completo. Lucas estaba a punto de recibir una llamada que pondría todo en juego. Era la voz de una mujer que hacía mucho no escuchaba, una voz que lo hizo detenerse por un momento. Hola. Lucas, soy Julia, tu exnovia. Al escuchar su nombre, su corazón dio un vuelco. Tengo algo que decirte, continuó ella con un tono grave, tienes un hijo, Santiago. Él tiene 10 años. Lucas no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Un hijo? Un hijo del cual nunca había sabido nada. La confusión, el asombro y la incredulidad llenaron su mente. ¿Cómo había podido pasar esto sin que él lo supiera? ¿Y por qué Julia lo llamaba ahora, después de tantos años de silencio? Julia le explicó que, después de su ruptura, ella había decidido criar al niño sola, sin querer involucrarlo en su vida. Durante todos esos años, Julia había guardado en silencio la existencia de su hijo. Sin buscarlo. Sin embargo, ahora sentía que era el momento adecuado para que Lucas supiera la verdad, especialmente cuando el niño comenzaba a preguntar por su padre. Lucas sintió como el peso de la noticia le oprimía el pecho. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Cómo enfrentar a su prometida, Lola, quien ni siquiera sabía de la existencia de su hijo? ¿Qué haría con su vida, que ahora se veía desmoronada por un pasado que había tratado de olvidar? La llamada terminó con Julia sugiriendo que Lucas se encontrara con ella y con Santiago para hablar. En ese momento, Lucas se dio cuenta de que su vida ya no sería la misma. Lucas Fernández, con solo 35 años, ya era un nombre reconocido en el mundo empresarial. Era el fundador de ATEC, una exitosa empresa de tecnología que se había expandido a nivel mundial. Su vida, a simple vista, era perfecta. Vivía en un lujoso rascacielos, rodeado de tecnología, arte moderno y toda clase de lujos. Desde fuera, parecía un hombre imparable, siempre en movimiento, siempre en la cima. Sin embargo, dentro de él, había algo que faltaba. Una sensación de vacío que no podía llenar con todo su éxito profesional. Lucas era un hombre alto, de complexión atlética, con el cabello oscuro perfectamente peinado y una barba recortada al milímetro que le daba un aire de seriedad. Su vestimenta siempre impecable, trajes caros, camisas de marca, zapatos perfectamente pulidos. Todo para reflejar la imagen de éxito que proyectaba. Su vida estaba centrada en su carrera. El trabajo era su prioridad, su pasión y de alguna manera, su refugio. Pero mientras veía a su alrededor, rodeado de personas que admiraban su éxito, él se sentía solo. La gente lo veía como un líder, un visionario, pero pocos conocían al verdadero Lucas, aquel que, en sus momentos de soledad, se preguntaba qué había perdido en su búsqueda por ser el mejor en los negocios. La verdad era que Lucas nunca había sido un hombre que se permitiera mucho espacio para las emociones. Desde pequeño, había aprendido que la vida era sobre lograr metas, sobre superarse y sobre conquistar. No tenía tiempo para los sentimientos ni para las relaciones personales. Todo eso le parecía una distracción. Había tomado la decisión de seguir su sueño empresarial a costa de su vida amorosa, y en el proceso, dejó atrás a Julia, la mujer con la que compartió su juventud y sus sueños. Julia Ruiz, en cambio, no había tenido el mismo destino. A los 33 años, ella había encontrado su lugar en el mundo, aunque de una manera muy diferente a la de Lucas. Julia era una periodista de investigación, dedicada a contar historias que otros preferían ignorar. Su estilo era autónomo y transparente, siempre con la cámara lista para capturar la verdad, aunque a menudo, eso la metiera en problemas. Tenía el cabello largo, castaño, y unos ojos marrones cálidos que podían leer a las personas con solo mirarlas. Julia no tenía los lujos que Lucas había adquirido, pero tenía algo más. Una fuerza interior que la mantenía firme en sus principios. La pasión por el periodismo y la verdad eran los pilares de su vida, y nunca estuvo dispuesta a comprometer esos valores. Cuando Julia y Lucas se conocieron, fue como si todo tuviera sentido. Ambos jóvenes, llenos de sueños e ideales.
Juntos construyeron un futuro prometedor, o al menos eso creyeron en ese entonces. Pero con el tiempo, las diferencias entre ellos se hicieron más evidentes. Mientras Lucas se sumergía en su carrera, Julia se dio cuenta de que sus propias aspiraciones no coincidían con la vida que Lucas estaba construyendo. La distancia entre ellos creció lentamente, hasta que finalmente, se separaron. Julia nunca olvidó a Lucas, aunque el dolor de la ruptura la hizo tomar una decisión difícil: mantener su vida privada lo más alejada posible de él. Sabía que Lucas estaba demasiado absorto en su trabajo como para ser un buen compañero de vida, y mucho menos un padre. Así que, cuando descubrió que estaba embarazada, decidió no buscarlo. En lugar de eso, crió sola a su hijo, Santiago, un niño lleno de energía y curiosidad que, aunque nunca conoció a su padre, siempre preguntaba por él. Julia siempre le decía que su papá estaba ocupado, que algún día lo conocería, pero nunca le dio detalles. Santiago tenía 10 años. Era un niño de ojos brillantes, llenos de vida, que al igual que su madre, era curioso por todo lo que le rodeaba. Aunque se sentía amado por su madre, había momentos en los que sentía que algo le faltaba, algo que no podía entender del todo, pero que intuía profundamente. Santiago crecía viendo a otros niños con sus padres, y aunque nunca se quejaba, había un vacío en su corazón que le costaba llenar. A lo largo de los años, Julia había mantenido su vida en orden. Se dedicó a su carrera con pasión, y en sus tiempos libres, se dedicaba completamente a Santiago. Sabía que su hijo necesitaba mucho más que cosas materiales, necesitaba un hogar estable y un modelo a seguir. Aunque le hubiera gustado que su hijo conociera a su padre, nunca quiso presionar a Lucas. En su corazón, pensaba que si algún día el destino quería que se reencontraran, lo haría. Pero mientras tanto, decidió seguir adelante, criar a Santiago lo mejor que pudiera y esperar que algún día las circunstancias cambiaran. Lola, la actual novia de Lucas, era el contraste perfecto con Julia. Mientras Julia era independiente, reservada y dedicada a su hijo, Lola era una modelo internacional que vivía bajo los reflectores. Tenía 28 años y su imagen de perfección la había convertido en un ícono en el mundo de la moda. Con su cabello rubio y su cuerpo escultural, Lola tenía una personalidad extrovertida que le permitía encajar perfectamente en el mundo de Lucas. Lola y Lucas se conocieron en un evento de la industria, y rápidamente la relación floreció. Aunque su conexión al principio parecía superficial, con el tiempo Lucas se dio cuenta de que Lola comprendía su vida y sus prioridades. Era la mujer que lo apoyaba. Lola, aunque sabía que Lucas tenía un pasado con Julia, nunca imaginó que algo de ese pasado podría afectar su futuro juntos. Para ella, Lucas y ella estaban construyendo algo sólido, y el hecho de que él tuviera un hijo con otra mujer no era algo que considerara importante. Su vida con Lucas parecía tener todo lo que una mujer podía soñar: éxito, dinero y la vida perfecta. Pero lo que no sabía era que su relación con Lucas estaba a punto de ser puesta a prueba de una manera que jamás habría imaginado. El día comenzó como cualquier otro, pero para Lucas, todo cambió con una llamada inesperada. Mientras tomaba su café en la mañana, mirando distraídamente la ciudad desde su apartamento en el rascacielos, su teléfono vibró. Era un número que no reconocía, pero algo en su interior le dijo que era importante. Julia, su exnovia, la mujer con la que había compartido su juventud, su primer amor, y a la que había dejado atrás cuando decidió seguir su camino empresarial. Se quedó mirando la pantalla unos segundos, sin saber qué hacer. En el fondo, siempre había sabido que su vida no estaba completa, pero jamás había querido enfrentarse a su pasado. Ahora, sin embargo, algo lo impulsaba a responder. Al fin y al cabo, Julia no había sido parte de su vida durante tanto tiempo. ¿Por qué lo haría ahora? Pero lo hizo. Responder a la llamada era un paso hacia lo inevitable. Lucas. Soy Julia, dijo la voz de la otra línea, clara pero llena de nerviosismo. Necesito hablar contigo. La familiaridad de la voz hizo que un estremecimiento recorriese su cuerpo. 1.000.000 de pensamientos cruzaron rápidamente su mente, pero se obligó a permanecer tranquilo. ¿Qué pasa, Julia?, preguntó, intentando sonar más relajado de lo que en realidad se sentía. ¿Por qué me llamas después de tantos años? Julia respiró profundamente, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. Antes de decir: Lucas, tienes un hijo. Se llama Santiago, y tiene 10 años. El mundo de Lucas se detuvo por un instante.
Un hijo. La revelación cayó como un rayo sobre su mente. No podía creer lo que estaba oyendo. ¿Un hijo? ¿Cómo era posible? Había pasado tanto tiempo desde su ruptura con Julia, y aunque había estado al tanto de que ella había seguido con su vida, nunca imaginó que hubiera algo tan importante y tan oculto que le conectara con ella. El silencio que siguió a las palabras de Julia fue pesado. Lucas sentía que el aire le faltaba. ¿Qué estaba ocurriendo? El pasado parecía reclamar su lugar en su vida y no sabía cómo manejarlo. ¿Qué quieres que haga ahora?, preguntó finalmente Lucas. Tratando de recuperar el control de la conversación, Lucas, él tiene tus ojos. Es tu hijo. Y necesita saber que eres su padre, respondió Julia, su voz suave pero firme. Llevo años esperando el momento adecuado para contártelo, pero ahora siento que no puedo esperar más. Quiero que lo conozcas. Un millón de pensamientos cruzaron la mente de Lucas, pero había uno que se repetía más que los demás. ¿Cómo es posible que no lo supiera? Había creído que su vida estaba perfectamente organizada, que tenía el control de todo. Ahora, de repente, se encontraba en el centro de un torbellino emocional que no había anticipado. Julia continuó, Santiago te necesita. Lucas. Necesita saber la verdad sobre su padre, y yo. Yo no puedo seguir cargando con este secreto. Es hora de que sepas la verdad. Es hora de que él te conozca. La gravedad de las palabras de Julia hizo que Lucas se sintiera más perdido que nunca. ¿Cómo podía, de repente, ser un padre después de tantos años? Santiago tenía 10 años, había crecido sin él, y ahora parecía que todo había cambiado de manera irreversible. Lo pensaré, dijo Lucas con la voz entrecortada. No sabía qué más decir. En ese momento, la conversación terminó. Julia le había dado un plazo, una invitación para que conociera a Santiago. Lucas sentía que el mundo se estaba desmoronando a su alrededor. ¿Cómo debía enfrentarse a este nuevo capítulo de su vida? No estaba preparado para ser padre. No lo había planeado, ni siquiera lo había considerado. La incertidumbre llenó su mente mientras intentaba asimilar todo lo que acababa de escuchar. Decidió que necesitaba tiempo para pensar. Tenía que hablar con Lola, su prometida, y contarle lo que acababa de descubrir. Pero algo dentro de él sabía que esta conversación cambiaría para siempre no solo su relación con Lola, sino también su propia visión de la vida. Esa misma tarde, decidió llamar a Lola. Sabía que no podía ocultar nada más. Después de todo, Lola tenía derecho a saber lo que estaba sucediendo. Ella, que había sido su compañera durante los últimos años, merecía conocer la verdad. ¿Cómo reaccionaría ella? Lucas no podía imaginarlo. Lola contestó al teléfono con su habitual tono relajado, pero al escuchar su voz, Lucas sintió una oleada de ansiedad. Hola, Lucas. ¿Qué pasa? Lola, necesito hablar contigo. Es importante, dijo Lucas, tratando de sonar tranquilo, pero el nerviosismo no podía ocultarlo. ¿Qué ocurre? Suenas raro, respondió Lola, ahora preocupada. Lucas suspiró y comenzó a hablar lentamente, como si cada palabra fuera un paso hacia lo desconocido. Lola. Tengo que decirte algo. Algo que no sabía. Algo que he descubierto hoy. Lola se quedó en silencio. Esperando que Lucas continuara, Julia me llamó hoy. Me dijo que tengo un hijo de ella. Santiago. Tiene 10 años, dijo Lucas, dejándose llevar por el peso de la confesión. Lola no pudo evitar soltar una exclamación de incredulidad. ¿Un hijo? ¿Un hijo con Julia?, preguntó, casi sin poder creer lo que estaba escuchando. Lucas asintió, aunque ella no podía verlo. Sí. Un hijo. De 10 años. No lo sabía, Lola. No sabía que existía. Lola se quedó en silencio durante unos segundos, procesando las palabras de Lucas. Su mente daba vueltas, preguntándose qué significaba todo eso para su relación con él. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a conocerlo? Sí, me voy a encontrar con él. Julia quiere que lo conozca, que sepa quién soy, dijo Lucas, sintiendo que una parte de él se rompía al decir esas palabras en voz alta. Lola respiró hondo. ¿Y yo, qué voy a hacer con esto, Lucas? ¿Qué significa esto para nosotros?
Lo que significa es que mi vida está cambiando. No lo había planeado, pero ahora tengo que enfrentar la realidad. La conversación terminó en un silencio incómodo. Aunque Lucas quería consolar a Lola, no sabía cómo hacerlo. ¿Cómo podía explicarle que su vida ahora giraba en torno a un hijo que nunca conoció? El encuentro con Julia y Santiago se fijó para el día siguiente. Lucas no sabía cómo enfrentarlo. ¿Cómo sería el niño? ¿Se parecería a él? ¿Y qué iba a hacer después de conocerlo? ¿Podría aceptar el hecho de que tenía un hijo? Al día siguiente, Lucas se dirigió al café donde había quedado con Julia y Santiago. Estaba nervioso, con el estómago en un nudo. Cuando llegó al café, vio a Julia esperando en una mesa con un niño pequeño sentado junto a ella. Santiago levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Lucas. Fue un instante extraño, como si el tiempo se detuviera. El niño le miraba con intensidad, y Lucas sintió una conexión inmediata. Aunque no podía entender completamente lo que eso significaba. «Hola, Lucas», dijo Julia suavemente, levantándose de la mesa. «Este es Santiago, tu hijo». Santiago se levantó lentamente, observando a Lucas con curiosidad. «Hola», dijo, su voz tímida pero segura. Lucas sintió una punzada de emoción. Este niño, este ser pequeño y vulnerable, era su hijo. En ese momento, comprendió que no importaba el tiempo que hubiera pasado. Santiago era una parte de él, y ahora tenía que ser su padre, sin importar lo que eso significara. La escena en la cafetería estaba cargada de emociones. Lucas, por un lado, se encontraba ante un niño que acababa de conocer, pero que, en algún rincón de su ser, sentía que siempre había estado esperando. Santiago lo miraba con una mezcla de curiosidad y esperanza, como si su presencia en ese café fuera la respuesta a una pregunta que había estado formulándose en su vida. Durante mucho tiempo, ¿quién soy realmente? Julia, al ver la tensión palpable entre los tres, decidió tomar la iniciativa. Santiago dijo suavemente, «Este es tu padre». La persona de la que te he hablado todo este tiempo, Santiago, sin apartar la vista de Lucas, asintió lentamente. Pero no dijo nada más. No hizo preguntas, ni mostró un entusiasmo desbordante. Era un niño reservado, quizás por la incertidumbre que le traía conocer a alguien que, hasta ese momento, era solo un nombre en su mente. Lucas, por su parte, sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Miró a Santiago, buscando alguna señal de aceptación o rechazo. ¿Qué debía decirle? ¿Cómo debía empezar a reconstruir la relación con un niño al que había abandonado sin quererlo? ¿Cómo llenar esos 10 años que habían estado vacíos de cualquier contacto entre ellos? «Hola, Santiago», dijo Lucas, intentando sonar lo más natural posible, a pesar del tumulto de emociones que lo invadían. «Soy Lucas». «Tu papá», Santiago lo miró fijamente, sus ojos reflejando una mezcla de duda y desconfianza. El niño levantó una mano, con los dedos ligeramente temblorosos, como si quisiera tocar algo que aún no lograba comprender del todo. «¿Por qué no estuvimos juntos?», fue la primera pregunta que salió de su boca. La voz del niño era suave, pero la pregunta estaba cargada de una tristeza palpable. Lucas no sabía cómo responder. En su mente, las palabras no parecían suficientes para explicar lo que había sucedido en su vida. ¿Cómo podría decirle a este niño que, durante años, había estado centrado en su carrera y que su propio miedo al compromiso lo había apartado de él? «Lo siento, Santiago», dijo Lucas, su voz quebrada por la emoción. «Te prometo que no fue por ti. Yo no sabía de ti hasta ahora. No estaba preparado para ser tu padre, pero ahora que te conozco, quiero estar aquí para ti». Santiago lo miró, sin decir nada, pero Lucas pudo ver una pequeña chispa de esperanza en sus ojos. Era un inicio, pero no estaba seguro de si era suficiente. ¿Cómo podría demostrarle a ese niño que podía confiar en él? Mientras Lucas trataba de encontrar la forma correcta de actuar, Julia observaba en silencio. Ella había estado esperando este momento durante años, pero sabía que las palabras no podían cambiar todo lo que había ocurrido. La realidad era que Lucas había llegado tarde. Pero, al menos, ahora estaba allí. Era un comienzo. El café, antes tranquilo, comenzó a llenarse de una sensación extraña, como si todo se estuviera transformando a su alrededor. El pasado de Lucas, sus decisiones, su vida perfectamente organizada y centrada en su éxito, ahora se encontraba en ruinas. Y frente a él, Santiago,
el niño que no sabía que existía, lo miraba fijamente, esperando algo. Esperando respuestas, esperándolo todo, Lucas, dijo Julia, interrumpiendo sus pensamientos. Sé que esto es difícil para ti, pero Santiago necesita saber si realmente quieres ser su padre. No sé si comprendes lo que eso significa. Lucas levantó la vista hacia Julia, sus ojos llenos de confusión. Lo entiendo, Julia. No me malinterpretes. Solo, no sé cómo hacer todo esto de una vez. No quiero fallarle. Pero también, tengo miedo de que, si me comprometo, no pueda manejarlo. No quiero hacerle daño, Julia asintió lentamente. Es normal tener miedo, dijo con suavidad. Pero no estás solo en esto, Lucas. En ese momento, algo cambió en la atmósfera de la habitación. La tensión que Lucas había sentido en su pecho comenzó a relajarse un poco, aunque el nudo en su estómago seguía presente. Miró nuevamente a Santiago. El niño esperaba, y en sus ojos, Lucas vio algo que nunca había esperado ver en un niño al que no conocía: confianza. Santiago estaba dispuesto a darle una oportunidad. Y Lucas, aunque no estaba seguro de qué hacer o cómo actuar, sabía que no podía dejar pasar esa oportunidad. Quiero que sepas que voy a estar aquí para ti, Santiago, dijo Lucas, con más determinación en su voz que antes. Lo prometo. Justo en ese momento, la puerta del café se abrió, y Lola apareció. Lucas la vio entrar, su figura alta y elegante iluminada por la luz que entraba a través de las ventanas. Pero cuando sus ojos se encontraron, la expresión en su rostro cambió. Lola no estaba preparada para lo que iba a ver. Aquel café que había sido solo un lugar común, ahora se había convertido en el escenario de una revelación que ella no esperaba. Lucas sintió un torbellino de emociones al ver a Lola entrar. ¿Cómo iba a explicarle esto? ¿Cómo podía decirle que tenía un hijo con su exnovia? ¿Cómo podía decirle que su mundo, el que había sido perfecto hasta ese momento, se había trastornado por completo? Lola caminó hacia la mesa, y aunque su paso era firme, su rostro estaba marcado por la sorpresa y el desconcierto. Lucas, dijo en voz baja, mirando a los tres que estaban sentados en la mesa. ¿Qué está pasando aquí? Lucas se levantó de su silla lentamente, sabiendo que las palabras que le esperaba a Lola serían las más difíciles de todas. Lola comenzó, respirando hondo: este es Santiago. Es mi hijo. Lola lo miró, desconcertada, sin poder procesar completamente lo que acababa de escuchar. ¿Tu hijo? ¿Un hijo con Julia? La incredulidad era evidente en su rostro. ¿Por qué no me lo dijiste antes, Lucas? Lucas no sabía qué responder. Lola lo miraba con una mezcla de tristeza y enojo, y en ese momento, sintió que el peso de toda su vida caía sobre él. Lo siento, Lola dijo, su voz apenas audible. No sabía de Santiago. No lo supe hasta hoy. Lo siento mucho. Lola se quedó en silencio, procesando la información. Todo lo que había conocido hasta ese momento estaba siendo desmoronado. Y en ese preciso instante, ella comprendió algo fundamental: Lucas ya no era el hombre que conocía. La decisión de convertirse en padre era una de las más importantes que podía tomar. Y mientras miraba a Santiago, ella entendió que ya no era solo una cuestión entre ellos dos. El futuro de Lucas estaba en juego, y en sus manos, también se encontraba el futuro de Santiago. ¿Y qué pasa con nosotros, Lucas?, preguntó Lola, su voz cargada de una tristeza profunda. ¿Qué significa esto para nosotros? Puedo seguir adelante sabiendo que tienes un hijo que nunca conocí. El silencio que siguió fue ensordecedor. Lucas miró a Julia, quien ahora observaba a Lola con una mezcla de compasión y entendimiento. Lo que sucedía ahora no solo afectaba a Lucas y a Santiago. También afectaba a Lola. Lucas respiró profundamente y miró a Santiago una vez más. Este niño, este hijo que había perdido tanto tiempo, le estaba dando una oportunidad. La oportunidad de ser padre, de ser un hombre distinto. Y sabía que esa oportunidad era algo que no podía dejar escapar. Voy a estar allí para él, dijo Lucas finalmente, mirando a Lola con determinación. Voy a ser parte de su vida. Y lo más importante, lo voy a amar. Lola lo miró en silencio, y aunque sus ojos estaban llenos de lágrimas, también había un destello de aceptación. Ella sabía que el viaje que se les venía no sería fácil, pero comprendió que Lucas había tomado una decisión que lo cambiaría para siempre. En ese instante, todo lo que Lucas había conocido en su vida comenzó a desmoronarse.
Pero también comenzó a reconstruirse. La verdad, aunque dolorosa, lo liberaba. Y aunque no sabía lo que el futuro les deparaba a él, a Lola y a Santiago, sabía una cosa con certeza. Estaba dispuesto a luchar por lo que realmente importaba. Los días que siguieron después de la primera reunión de Lucas con Santiago no fueron fáciles. Todo sucedió tan rápido que Lucas sintió que su vida, que hasta entonces había sido tan ordenada, de repente se encontraba en una especie de caos. Pero a medida que pasaban los días, algo se asentaba en su corazón. La paternidad no era algo que se pudiera aprender de inmediato, pero el amor y el esfuerzo genuino podían transformarlo en algo real. Cada mañana, al despertar, Lucas sentía el peso de su responsabilidad al mirar el reloj. Pensaba en Santiago, en lo que significaba ser su padre, en lo que debía hacer para ser un buen padre. La distancia que existió entre él y el niño durante tanto tiempo ya no podía cambiarse. Pero las oportunidades para reconstruir esa relación estaban ahí, y Lucas estaba decidido a aprovecharlas al máximo. Con el tiempo, Lucas se dio cuenta de que la paternidad no era solo un título que se llevaba con orgullo, sino una responsabilidad diaria que implicaba renuncias y sacrificios. Lucas había tenido una vida llena de éxitos profesionales, había logrado mucho en su carrera, pero ahora entendía que ser padre no era algo que pudiera hacer a medias. Santiago no solo necesitaba un hogar, necesitaba amor y seguridad. En los primeros días, Santiago estaba muy callado. Lucas podía ver que el niño no sabía cómo comportarse. Aunque él lo entendía, el hecho de estar rodeado por alguien a quien nunca había conocido como su padre le causaba una mezcla de desconfianza y curiosidad. Sin embargo, con el paso del tiempo, Lucas comenzó a notar un cambio. Santiago empezaba a mirarlo de una manera diferente, ya no con los ojos llenos de incertidumbre, sino con una mirada que reflejaba esperanza. Cada vez que pasaban más tiempo juntos, Lucas sentía que el vínculo que formaba con su hijo crecía más fuerte. Aunque a veces Santiago todavía se sentía inseguro, sobre todo por las palabras que Julia le había dicho durante todos esos años, Lucas no se daba por vencido. Sabía que las cosas no mejorarían de la noche a la mañana, pero lo que realmente importaba era que él estaba presente, que estaba allí para Santiago. Un mes después de su primer encuentro, Lucas le pidió a Santiago que viviera con él. Esta fue una decisión difícil, no solo porque implicaba el cambio de vida de Santiago, sino también porque Lola, su actual pareja, no estaba completamente segura de cómo manejar esta situación. Lucas no quería perder a Lola, pero al mismo tiempo, sabía que Santiago necesitaba de su apoyo. La situación fue difícil para todos los involucrados, pero tras varias conversaciones, Lola aceptó la presencia de Santiago en su vida. Para Lola, aunque no se sintió completamente preparada, entendió que Lucas no podía ignorar la oportunidad de ser un padre presente para su hijo. Lucas le explicó que todo esto no significaba un reemplazo en su relación con ella, sino que, más bien, iba a expandir lo que ya tenían. Lola no entendió completamente la situación de inmediato, pero estaba dispuesta a darle tiempo, sabiendo que, en el fondo, Lucas necesitaba hacer lo que su corazón le dictaba. Cuando finalmente Santiago se mudó con Lucas, hubo un periodo de ajuste. Santiago no estaba acostumbrado a vivir con su padre biológico. El niño pasó sus primeros días en silencio. Se quedaba mucho tiempo solo en su habitación, pero Lucas entendió que ese era el proceso natural. Santiago necesitaba tiempo para adaptarse a su nueva vida, y Lucas no iba a apresurarlo. Al principio, Santiago se mostró muy reservado y tímido, siempre evitando contacto visual, sin saber cómo interactuar con su padre. Pero Lucas nunca dejó de intentarlo. Jugaba con él, lo invitaba a comer juntos, le hablaba sobre su día y trataba de hacerle sentir cómodo en su nueva casa. Santiago, aunque de manera sutil, comenzó a abrirse. Un día, mientras Lucas estaba en la sala, escuchó a Santiago cantando una canción que él había compuesto en su mente. Lucas no pudo evitar sonreír, y esa fue la primera vez que se dio cuenta de que Santiago realmente comenzaba a encontrar su lugar en la vida de Lucas. Era evidente que la relación con Julia estaba lejos de ser sencilla, pero Lucas comprendió que era necesario comprometerse con su hijo. Sin embargo, también entendió que Santiago tenía muchas preguntas. El niño quería saber más sobre su padre, sobre su vida, sobre las razones por las cuales él nunca estuvo presente en su vida. Lucas sabía que las respuestas que ofreciera serían determinantes para el futuro de su relación con Santiago. Julia, la madre de Santiago, siempre había intentado protegerlo,
Pero Lucas sabía que ese tipo de protección solo causaba más dolor y desconcierto en Santiago. En medio de toda esta situación, Lucas decidió invitar a Julia a su casa para una cena, con el fin de hablar abiertamente sobre lo que había sucedido. Lucas no quería ocultar nada, ya que sabía que Santiago merecía conocer la verdad. Quería que Julia comprendiera que ya no eran los mismos de antes. Que lo que había sucedido entre ellos no podía cambiarse, pero que él, como padre, debía ser responsable de su hijo. La noche de la cena llegó, y Lucas estaba nervioso. No era fácil tener esta conversación. Julia se sentó frente a él, su rostro reflejaba una mezcla de emociones, temor, frustración y tristeza. Santiago estaba jugando en el jardín, ajeno a lo que se discutía en el interior. Lucas empezó hablando de lo que sentía, no sé por qué no supe de él antes. Pero quiero ser el padre que él necesita. No puedo cambiar el pasado. Pero estoy dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para que él tenga una vida mejor. Quiero ser parte de su vida, de la manera que más lo necesite. Julia suspiró profundamente. Sé que lo intenté proteger, pero no lo hice bien. El miedo me hizo tomar malas decisiones, y ahora veo lo que has hecho por él. Julia nunca pensó que Lucas sería capaz de comprometerse tan profundamente con Santiago, y por un momento, entendió que había sido egoísta al no darle una oportunidad para ser parte de su vida. Pasaron varias semanas, y la relación entre Lucas y Santiago continuó evolucionando. Ya no era solo el chico solitario que vivía con Julia, ahora era un niño que formaba parte de una familia más amplia. Aunque Santiago todavía tenía días difíciles, Lucas estaba cada vez más comprometido con su bienestar. Una tarde, cuando Santiago y Lucas estaban viendo una película en casa, el niño le dijo: «Papá, ¿puedo llamarte papá? Ya sé que no hemos estado mucho tiempo juntos, pero quiero que seas mi papá». Lucas no pudo evitar sentirse emocionado. Ese pequeño paso significaba el mundo para él. Finalmente, entendió que la paternidad no era algo que se diera de forma inmediata, pero que siempre estuvo allí, esperando a ser tomada con responsabilidad y amor. Al final, Lucas entendió que ser padre no era solo dar órdenes o cubrir necesidades materiales. Ser padre es estar ahí cuando el niño necesita apoyo emocional, cuando necesita un guía y cuando necesita aprender a amar de forma incondicional. Santiago no solo había necesitado a un padre para llevarle comida o comprarle ropa, sino a alguien que le mostrara el verdadero significado de la familia. Lucas aprendió que, a veces, el amor no se trata de lo que hemos perdido, sino de lo que somos capaces de ganar cuando estamos dispuestos a abrir nuestros corazones. El amor paternal no siempre es sencillo, pero es lo que le da sentido y propósito a nuestra vida. Lección final. La lección más importante que Lucas aprendió durante todo este proceso es que nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para hacer las cosas bien. En la vida, a menudo nos enfrentamos a desafíos y errores que no podemos cambiar, pero siempre tenemos la oportunidad de redimirnos. Ser un buen padre no depende de la perfección, sino de la capacidad de aprender de nuestros errores, de estar presentes en la vida de nuestros hijos y, sobre todo, de darles amor incondicional. La verdadera felicidad se encuentra en la familia, y a veces, lo único que necesitamos es dar un paso atrás y darnos cuenta de lo que realmente importa.